Vamos a estudiar el tema, en este caso, en esta clase, que se llama conjuntos numéricos. El problema inicial nos dice lo siguiente: si A y B representan dos números naturales cualesquiera, en cuáles de las siguientes operaciones el resultado siempre es un número natural. Démosle pausa al video y tratemos de dar respuestas a esta pregunta. Si A, en caso de si es suma, B una resta, C una multiplicación y D una división. Démosle valores a A y a B y hagamos algunos ejemplos para determinar en qué casos se cumple lo que nos presentan. Si tenemos duda, pues después veamos el video y veamos la solución que se nos presenta. Para la suma A más B y la multiplicación de A por B, siempre esto es posible. En esas operaciones siempre nos va a dar un número natural de respuesta. Veamos algún ejemplo. Cuando si A vale 2 y B vale 7, al sumarlos pues nos da resultado 9, es un número natural, y si lo multiplicamos nos da 14, que siempre es un número natural. Y lo puede verificar para otros números, para cualquier número entonces, de que A y B, la suma siempre es un número natural y la multiplicación también lo es. Veamos el caso de la resta y tuvimos esos ejemplos, que A vale 2 y B vale 7. Al restarlos, nos da como resultado menos 5, y menos 5 no es un número natural, ya que es un número negativo. Por lo tanto, la resta no siempre va a ser un número natural. Necesitaría que el minuendo siempre sea mayor que el sustraendo para que el resultado sea un número natural. Veamos para la división. Si dividimos 2 entre 7, el resultado tampoco es exacto, porque 2 entre 7 no es un número entero. Lo podemos expresar como fracción. Entonces, cuando las divisiones no son exactas, el resultado va a ser una fracción o un número decimal, o decimales que pueden expresar como fracción. Por lo tanto, tampoco, en muchos casos, la división no da como resultado un número natural, solo en aquellos casos que el dividendo sea un múltiplo del divisor. Veamos la conclusión. La conclusión nos recuerda que los números naturales los vamos a llamar conjunto de los números naturales. Y además que hay operaciones en las que no siempre nos va a dar un número natural, como es el caso de la resta y la división, porque el resultado de ellas no necesariamente es un número natural. Por lo tanto, se hace necesario ampliar el conjunto de los números naturales. Veamos el siguiente ejemplo para ver cómo debe ser esa ampliación. El ejemplo A nos dice que el conjunto de números debe agregarse a los naturales para que la resta se pueda realizar siempre. Ya veíamos en el problema inicial que al restarlas a veces nos da un resultado negativo. Por lo tanto, necesitamos agregar a esos números naturales que tenemos, a los positivos, agregar el 0 y agregar los números negativos. Y en esos casos siempre vamos a tener un resultado que esté dentro de ese conjunto, pero a ese nuevo conjunto donde se agregan los negativos, el 0 y los positivos, se le llama el conjunto de los números enteros. La pregunta B: ¿el conjunto de números agregados en A será suficiente para que también la división se pueda hacer siempre? Podemos ver como el caso de la división del ejemplo del problema inicial, que muchas veces necesitamos expresarla como fracción. Para que siempre se puedan realizar, necesitamos agregar entonces el conjunto de los números que se llama racionales. Por lo tanto, no basta solo con agregar el 0 y los negativos, no es suficiente. Es necesario agregar los números que se pueden expresar como fracción, que más adelante llamaremos números racionales. Veamos los siguientes ejercicios y eso lo resolveremos. Veamos para una explicación para orientar el trabajo. La pregunta 1 dice: ¿cuáles son las operaciones que se pueden realizar en los diferentes conjuntos numéricos? Escribe una X si la operación se puede realizar siempre en cada uno de los conjuntos de números. No consideres la división por 0. En caso de los naturales, ya vimos que la suma
se puede realizar, entonces aquí usted va a agregar una X. Ya vimos que la resta no se puede realizar, la deja en blanco. Como vimos que la multiplicación de números naturales nos da un número natural, hacemos una X y la división la dejamos en blanco. Hacemos también para lo demás cuando sean números enteros o números que se pueden expresar como fracción. En la 2 nos piden que escribamos el conjunto de los números que permiten realizar la operación planteada en cada literal. Si el primero se puede hacer en los naturales, escribimos en los naturales. Si se puede hacer en los enteros, escribimos en los enteros. Si puede expresarlo como fracción, también escribamos el número que se puede expresar como fracción. Así en cada caso.